pedirles, hermanos, que abran su Biblia en la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dice de esta manera: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Oremos. Eterno Señor maravilloso, nos ponemos en tus manos una vez más, para que al meditar en tu palabra, Señor, nuestra mente esté clara, nuestro corazón esté dispuesto, y podamos entender, Señor, la maravilla de tu amor, lo grande que es tu amor, lo inmenso que es tu amor, Padre. Este atributo, Señor, que te caracteriza por sobre todas las cosas. Ayúdanos a entender, Señor, tu amor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hay un libro, hermanos, que se llama La difícil doctrina del amor de Dios. En este libro, el autor pregunta al inicio y dice: ¿es difícil entender la doctrina del amor de Dios? Y él dice, algunos dirían, es difícil entender la Trinidad. Esa sí es una doctrina difícil. La doctrina de la soberanía es difícil de entender. El hecho de que Dios pueda hacer lo que a Él plazca porque es Dios, eso es difícil. La doctrina de la existencia de Dios, probar con argumentos que Dios existe, eso es difícil. Hablar de la encarnación de Dios en un niño, eso es complicado. Pero el amor de Dios, esa doctrina podría ser difícil. Alguien diría, no, esa doctrina no es difícil. Aquí lo dice, Dios es amor y se acabó. Él ama a todo el mundo, Él ama a todas las personas. Es más, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces alguien podría decir, en la doctrina del amor de Dios o entender el amor de Dios, eso no es difícil. Él ama a todos, Él nos ama a todos, Él perdona a todos, Él es paciente, misericordioso. ¿Qué hay que entender de eso? No, si aquí el apóstol Juan lo está diciendo claramente, Dios es amor. Alguna vez les he comentado, hermanos, a la primera iglesia que yo fui cuando era niño, está enfrente, en la pared de enfrente, con letras bien grandes y letras doradas, decía, Dios es amor. Eso lo sabe cualquier persona. Es más, si le preguntáramos a alguien, oye, ¿Dios te ama? Algunos no tendrían problema con eso. Y algunos más dirían, ¿y por qué no habría de amarme si soy una buena persona? Sí tengo mis defectos, mis errores, pero tampoco soy un delincuente, no soy un asesino, no soy un pedófilo, no soy un narcotraficante. ¿Por qué no habría Dios de amarme? Además, como dice la Biblia, Dios es amor. Él nos ama a todos, Él nos perdona a todos. Ese es el trabajo de Dios, amarnos a nosotros. Alguien podría decir, no es difícil entender la doctrina del amor de Dios. Dios nos ama tal y como somos, por eso envió a su Hijo Jesucristo, porque ama mucho a la humanidad. El problema, hermanos, es que el amor de Dios se ha romantizado, sentimentalizado y se le ha rebajado. Pensamos que Dios es amor y nada más, no sabe hacer otra cosa ni puede hacer otra cosa. Como les he mencionado en otros sermones, hermanos, la humanidad tiene una idea muy distinta de lo que es Dios. Uno es el Dios que nos describe la Biblia, uno es el Dios del que nos habla la palabra de Dios y otro es el Dios que el mundo cree que es. La humanidad piensa, como les he comentado otras veces, hermanos, que Dios es un ancianito que vive en el cielo, que ya está muy cansado para castigar y que solo es amor y nada más. Y que igual que la humanidad, con el tiempo se ha hecho más tolerante y perdona todos nuestros pecados, hermanos, sin ningún problema. A veces pensamos que Dios se ha cansado ya, que ya no tiene energía, que ya no importa cómo nos portemos o qué es lo que hagamos, lo único que Dios sabe es amar y nada más. ¿Sabe cuál sería una ilustración perfecta al respecto? Pensamos que Dios es como nuestros padres. Los que ya somos grandes y todavía tenemos padres, decimos, cuando yo era niño y mis papás estaban en el máximo de su juventud, en el esplendor de su juventud, me disciplinaban y me corregían,
con toda la fuerza de su juventud. Ahora ya mis papás son grandes, ya son abuelos y ya solo saben consentir nietos, ¿verdad? Eso es lo que no les ha pasado a alguno de ustedes. Esa energía y ese vigor que tenían con nosotros para corregirnos cuando ya tienen nietos, se acabó. A veces pensamos que Dios es así. El tiempo ha pasado por Dios, Dios se ha cansado, Dios se ha envejecido, ha perdido todo el vigor que tenía en el Antiguo Testamento, donde aniquilaba naciones y pueblos enteros, y hoy ya no es de esa manera. Pero no es así. La Biblia nos enseña que Dios no cambia. En Él no hay sombra de variación. Él no se cansa, Él no envejece. Es más, que dice la Biblia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y los pecados que condenaba hace 2000, 3000 años, hermanos, son los mismos pecados que condena el día de hoy. La justicia que ejercía hace 4000 o 6000 años es la misma justicia con la misma intensidad, hermanos, que la ejerce el día de hoy. ¿Sí? En eso no nos debe caber, hermanos, la menor duda. Ese Dios del Antiguo Testamento que arrasó naciones enteras, que hizo caer fuego sobre Sodoma y Gomorra, que mandó un diluvio, que hizo cosas terribles en el Antiguo Testamento, hermanos, es el mismo Dios que nosotros adoramos y alabamos. No ha perdido en lo más mínimo su fuerza, su vigor, su vitalidad, su condena por el pecado. ¿Por qué les hablo del amor de Dios si de lo que estamos predicando es acerca del infierno? Bueno, porque uno de los argumentos favoritos que la humanidad tiene, y no solo la humanidad, una gran parte del mundo cristiano, para rechazar la existencia de un infierno, hermanos, es el amor. Y es que muchos dicen, un Dios tan lleno de amor hacia la humanidad no pudo haber creado un lugar tan terrible, tan horroroso, tan espantoso como lo es el infierno. Es más, un Dios que amó tanto a la humanidad, como dice Juan 3:16, que fue capaz de dar la vida de su Hijo en la cruz del Calvario por el mundo entero, no pudo crear un infierno. Es más, el versículo que leímos al principio, hermanos, lo dice claramente. Dios es ¿qué? ¿Juicio? ¿Castigo? No, Dios es amor y Dios nos ama tal y como somos, porque así nos creó Él. Entonces, hermanos, en este sermón que voy a concluir la próxima semana, voy a tratar de explicarles esto del amor de Dios y cómo se compagina con el infierno horroroso, espantoso que puede existir. Amén. Lo primero que tengo que explicarles, hermanos, es el amor de Dios y la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es un atributo, y este atributo nos dice que Dios gobierna su creación porque Dios es soberano, omnisciente, omnipotente, omnipresente y absolutamente libre. Se dice que Dios es libre, hermanos, porque nada ni nadie lo puede estorbar, nada ni nadie lo puede obligar o detener de que Él haga o de que no haga algo. Él puede hacer lo que quiera en cualquier parte, en cualquier lugar, en cualquier tiempo, para siempre. Dios, hermanos, tiene una autoridad universal en toda su creación. Cuando decimos que Dios es soberano, si queremos entenderlo en palabras simples y llanas, aunque pesadas, es, hermanos, que Dios puede hacer lo que a Él le dé la gana, porque es Dios. ¿Quién lo va a detener? ¿Quién le va a decir, no lo hagas? ¿Quién le va a decir, yo me voy a poner delante de ti para impedirte que hagas lo que hagas? Hermano, nadie puede. Si Dios ha determinado enviar un terremoto, nada lo puede detener. Si Dios ha determinado enviar una inundación, nada va a detener eso. Si Dios ha decidido prolongar la vida de una persona, aunque el hombre haga lo que haga, nada lo puede evitar. Y al revés, si Dios quiere terminar con la vida de una persona, nada lo puede detener. Eso se llama la soberanía de Dios. Hay un versículo que dice, ¿a quién tendría que acudir Dios para pedirle permiso o consejo? ¿Quién es más sabio que Dios?
Nadie. ¿Quién es más alto que Dios? Nadie. ¿Quién es más poderoso que Dios como para que Dios le pidiera ayuda para hacer algo? Hermanos, nadie. ¿Quién tiene una posición en el tiempo anterior a Dios? O sea, que haya existido antes que Dios, como para que Dios le pida permiso, ayuda o consejo. Hermanos, nada ni nadie. Y la Biblia, hermanos, está plagada de versículos y pasajes que nos hablan de esas cosas. Vamos a leer algunos nada más porque serían demasiados. Vamos a leer Job capítulo 11, versículos del 7 al 10. Alguien léalo, por favor. Este pasaje, hermanos, es parte de una serie de preguntas que Dios le hace a Job para mostrarle lo infinito que es Dios y lo inmensamente miserable e insignificante que es Job. Le dice, tú vas a descubrir mis secretos, tú vas a llegar a la perfección que yo tengo, tú conoces algo de lo que yo pueda hacer. Y si usted lee todos los capítulos, hermanos, estas son palabras de uno de los amigos de Job, que tienen que ver, hermanos, con la grandeza de Dios Todopoderoso. Salmo 115, versículo 3. Dice el salmista, Dios está en los cielos y todo lo que ha querido lo ha hecho y lo hace porque Él es Dios. Isaías capítulo 40, te vamos a ir leyendo poco a poco. Son varios versículos. Aquí el profeta, hermanos, este pasaje es de los famosos, conocidos, ya lo hemos leído varias veces. Aquí el profeta, como que Dios le dice, te voy a dar una descripción de mí, para que si quieres hacerte una figura, la hagas. Isaías 40, versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Ese es el tamaño de Dios. Versículo 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién le pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Son preguntas que no tienen respuesta. ¿Quién aconsejó a Dios? ¿Quién le enseñó a Dios? ¿Quién le mostró sabiduría a Dios? Nadie. Versículo 15. Vea la comparación entre Dios y las naciones, por poderosas que sean. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿Se da cuenta de la grandeza de Dios, hermanos? Que Dios es inconmensurable, no hay nada que se le compare, Él es inmensamente grande, hermanos. Y así como estos versículos que hemos leído, hermanos, hay muchísimos en toda la Biblia. La Biblia está plagada de versículos que nos muestran que Dios es inmensamente poderoso. No hay nadie más poderoso que Él, no hay nadie más sabio que Él, no hay nadie más grande que Él. Si las naciones enteras, dice aquí Isaías, las naciones enteras son nada delante de Dios, cuánto menos va a ser un insignificante ser humano delante de Dios, hermanos. ¿Qué tiene que ver esto con el amor de Dios? Bueno, el amor de Dios es un atributo, la soberanía de Dios es un atributo. Es más, todos los atributos de Dios, que son muchos, hermanos, soberanía, justicia, verdad, omnisciencia, omnipotencia, amor, todos los atributos de Dios, hermanos, trabajan de manera conjunta. Ninguno se contradice con el otro, todos se apoyan y eso forman a Dios. ¿Qué tiene que ver la soberanía de Dios con el amor de Dios, hermanos? Bueno, se los voy a decir así. Esta idea choca con el mundo y con muchos cristianos. Dios es soberano y Él decide a quién quiere amar
y a quién no quiere amar. A quién le quiere extender su misericordia y a quién no le va a extender su misericordia. De quién va a tener paciencia y a quién no le va a tener paciencia. Y eso no lo digo yo, hermanos. Romanos capítulo 9, versículo 18. Alguien léalo, por favor. De quien Él quiere tener misericordia, va a tener misericordia. Y a quien Él quiere endurecer, hermanos, Él va a endurecer. Es más, en este mismo capítulo 9 de Romanos hay otra declaración. Allí mismo, pero ahora el versículo 13, que dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Que Dios no ama a todos por igual? ¿Que no Dios ama a todo el mundo? ¿Que no dice 1 de Juan 4:8 que Dios es amor? Y aquí Pablo nos dice que Dios dijo: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y alguien pudiera preguntar, es que a lo mejor Jacob era buena persona, por eso Dios lo amó, y Esaú era muy mala persona, por eso Dios lo aborreció. Y así es en el mundo. Dios ama a los buenos y a los no tan buenos también los ama, pero un poquito menos, ¿no, hermanos? Si ustedes leen el capítulo 9 completo de Romanos, dice que antes de que los dos nacieran, antes de que Jacob y Esaú nacieran e hicieran algo que fuera digno de amor o de juicio o de lo que fuera, Dios amó a uno y aborreció al otro. Y con la humanidad, hermanos, pasa exactamente lo mismo. A unos ama y a otros no. ¿Por qué lo puede hacer, hermanos? Porque es soberano. Porque Él puede hacer lo que a Él le dé la gana. Porque es Dios. Y si alguien le dijera, no me parece que lo hagas, Dios diría, nunca he pedido tu consejo. Es más, la Biblia dice, si yo necesitara consejo, no te lo iba a pedir a ti. No me interesa tu consejo, no me interesa tu opinión. Yo soy Dios y por mi posición yo puedo hacer lo que a mí me plazca y nadie lo va a detener. Cuando se predica del Dios de la Biblia, mucha gente dice, ese no es el Dios que yo creo. El Dios que yo creo es amoroso, paciente, misericordioso, lento para la ira. Les voy a leer un texto, hermanos, de un libro en donde el autor habla acerca de la soberanía de Dios. Fíjense lo que él dice hablando de esto. Dice, a uno les da riqueza, a otros les da honra y a otros les da salud. Pero a otros los hace pobres, desconocidos o víctimas de enfermedades. A algunos les envía la luz del Evangelio, mientras que a otros los deja en las tinieblas de su pecado. Algunos son llevados a la salvación por medio de la fe y otros van a morir incrédulos para siempre y jamás van a conocer el Evangelio. ¿Por qué? Porque así lo quiso hacer. Mateo 11:26, sí, Padre, porque así te agradó. Si ustedes leen el capítulo completo, el Señor Jesucristo está diciendo, estas cosas, Padre, te doy gracias, porque se las ocultaste a los poderosos y se las enseñaste a los débiles, porque así te agradó, Padre Celestial. Dios es soberano, y aunque usted no esté de acuerdo, y aunque no estemos de acuerdo, hermanos, al final Dios va a hacer lo que a Él le plazca. Y aunque nosotros, como hoy se acostumbra, hiciéramos un meeting, una marcha para manifestarnos en contra de Dios y decirle no estamos de acuerdo con el infierno y con tu juicio, de todos modos eso va a ocurrir, hermanos. Y nadie puede detener a Dios. Muchos no están de acuerdo con esto porque dicen, no, es que no puede ser. Dios ama a todos por igual. Dios es amor, dice la Biblia. Dios ama a todos por igual. No solo a unos cuantos, a todos. Juan 3:16 lo dice claramente. De tal manera amó Dios. ¿A quién? ¿A unos cuantos? No, al mundo. Entonces, ¿cómo se atreve alguien a decir que Dios no es así? Bueno, dentro de 8 días les voy a explicar lo que significa Juan 3:16. Pero, hermanos, Dios no ama a todos por igual. Dios es soberano y puede hacer lo que Él quiera. La doctrina de la soberanía de Dios, hermanos, es la doctrina
que más odia la humanidad. Porque al hombre le gusta estar al mando. Al hombre le gusta tener el control de todas las cosas. ¿Por qué cree que hay guerras en el mundo? Porque alguien quiere controlar y tener dominio. Al hombre le gusta estar arriba, ser el jefe, el rey, el supremo, el soberano. Y cuando leemos la doctrina de la soberanía, dice no, el único soberano, rey supremo, es Dios. Y entonces el hombre se opone contra eso. Voy a leerles otro texto de otro libro, de un autor que habla sobre la soberanía de Dios. Y fíjense lo que él dice acerca de la soberanía. Él dice, los hombres permitirán que Dios esté en todas partes, menos en su trono y mucho menos gobernando sus vidas. Le van a permitir formar mundos, hacer estrellas, dar limosnas, hacer mercedes, sostener la tierra y soportar los pilares de la misma. Le van a permitir hacer luces en el cielo, gobernar las incesantes olas del océano, pero lo que nunca le van a permitir es que gobierne sus vidas. Cuando Dios asciende a su trono, sus criaturas rechinan los dientes y arden de coraje, pero nosotros, sus hijos, proclamamos a un Dios sentado en su trono y con derecho a hacer su propia voluntad con lo que le pertenece, a disponer de sus criaturas como a él le plazca, sin necesidad de consultar a nadie. Este es el Dios que proclamamos, honramos y adoramos. ¿A usted le gusta que lo manden a hacer cosas? No, ¿verdad? Y no diga que sí, porque a nadie nos gusta que nos manden, hermanos, a nadie. Y a veces se obedece a regañadientes. Cuando al hombre se le dice, ¿sabes qué? Dios es soberano y Él va a manejar tu vida a su antojo y a su voluntad. El hombre dice, no, ese no es Dios. Porque yo tengo libre albedrío. ¿Han escuchado eso? Yo tengo libre albedrío. Yo decido en mi vida lo que quiero y lo que no quiero. No es así. Dios es soberano y controla la vida de cada ser humano en este planeta. Es más, el Señor Jesucristo dijo, la hoja del árbol no cae sin que el Padre lo sepa y lo autorice. Nada pasa en este mundo que Dios, hermanos, no lo haya autorizado. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Sin embargo, en muchas iglesias, en muchos lugares, no se predica al Dios de la Biblia. Se predica a un Dios que han inventado quién sabe de dónde. Creen que a Dios no lo mueven los principios, sino las emociones. No, hermanos, a Dios lo mueve su ley y su palabra. Hay gente que se imagina que la omnipotencia de Dios es una fantasía y que Satanás puede desbaratar los planes de Dios a su antojo. Hermanos, tampoco es cierto. ¿Cuántos cristianos yo he escuchado que ay, es que ya lo íbamos a hacer, pero el diablo nos puso obstáculos y no pudo? Ah, entonces el diablo es más poderoso que Dios. No, hermanos, no es de esa manera. Hay gente que cree que los planes de Dios, al igual que los de ellos, están sujetos a cambio y Dios, hermanos, no cambia sus planes. Incluso hay gente que cree que Dios es poderoso, que Dios es omnipotente, pero que respeta el libre albedrío de las personas. Hermanos, tampoco es. Dios no trabaja de esa manera. Y luego peor, hay quienes predican el evangelio y piensan que la obra de la salvación es una oferta que se le tiene que hacer al pecador. Ven a Cristo, acércate por favor, el Señor está tocando a la puerta de tu corazón para que lo dejes entrar, para que le des una oportunidad de que entre en tu corazón. Y de esa manera el pecador se convierte en Dios, porque Él decide si deja entrar o no entrar a Dios en su corazón. Hermanos, ese no es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que el hombre ha creado en su fantasía, en su falta de lectura de la Biblia. Pero el Dios del que habla la Biblia, hermanos, es completamente distinto. Quiero que leamos un pasaje, hermanos, rápidamente, donde se puede ver el amor de Dios, la disciplina de Dios y la soberanía de Dios trabajando al mismo tiempo. Oseas capítulo 11. Vamos a leerlo poco a poco. Yo quiero que usted vea, hermanos, que en este pasaje se habla del amor de Dios
se habla de la disciplina de Dios, se habla de la soberanía de Dios al mismo tiempo. 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Sí se acuerdan, no? Israel estaba esclavo en Egipto y Dios de ahí lo llamó. Versículo 2. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a ídolos ofrecían sahumerios. Y con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. ¿Qué está diciendo aquí Dios, hermanos? Que Israel, que es su pueblo, Él lo amó desde que era niño. Desde que era Abraham nada más, Dios amó a su pueblo y lo sacó de Egipto. El versículo 3. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos. Los que son padres, ¿se acuerdan cuando sus hijos empezaban a caminar y ustedes los agarraban de los brazos y los llevaban caminando? ¿Lo hacían con amor? ¿Lo hacían con esmero y con anhelo? Claro que sí. Dice Dios, así yo tomé a Israel de los brazos, así lo enseñé a caminar, porque yo lo amo con todo mi corazón, porque es mi hijo, porque es mi pueblo. Pero ellos, ¿qué hicieron? Versículo 2, cuanto más yo los llamaba, ¿qué hacían ellos? Tanto más se alejaban de mí, a los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Esto, hermanos, está en todo el Antiguo Testamento. Cuanto Dios más amaba a Israel, Israel más se apartaba de él. Entonces, Dios decide hacer algo. Versículo número 5. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llamen el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Dios dice, bueno, yo lo cuidé, yo le enseñé a caminar, yo lo amé, ahora voy a traer un juicio sobre ellos. No quisieron obedecerme, no quisieron hacerme caso, el juicio va a venir sobre ellos. Pero luego en el versículo 8 cambia el asunto. Vean lo que dice el versículo 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, oh Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. ¿Se da cuenta cómo cambia? Dios dice, voy a dejar caer mi ira sobre ti, te voy a castigar por medio de los asirios. Y luego al final del versículo 8 dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Los que son padres, ¿alguna vez disciplinaron a sus hijos y después dentro de ustedes sintieron feo? Y luego, y los que son hijos, ¿alguna vez sus papás les han dicho, me dolió más a ti que a mí? Y ustedes dijeron, no es cierto, a ti no te dieron ganas. Bueno, eso es cierto. Al padre le duele disciplinar al hijo. Y a veces el padre, cuando el hijo ya no lo ve y lo ha disciplinado, se mete a su cuarto a llorar porque disciplinó al hijo, pero supo que era necesario y lo tenía que hacer. Y si lo tiene que repetir, lo vuelve a repetir. Yo quiero que usted vea, hermanos, en este pasaje, cómo Dios está hablando de su pueblo. Es mi hijo, yo lo saqué de Egipto, yo lo tomé de los brazos y le enseñé a caminar, y a pesar de eso, él me dejó por los Baales. Bueno, voy a traer juicio sobre él, pero mi corazón y mi alma se conmueven dentro de mí. Aquí encontramos ira, aquí encontramos disciplina y aquí encontramos el amor de Dios. ¿Qué pasó al final de la historia? Israel tuvo que ser disciplinado. 70 años duró su esclavitud en la tierra de Babilonia. Y aunque Dios ama mucho a su pueblo y lo enseñó a caminar y lo sacó de Egipto, de todos modos lo tuvo que disciplinar. Porque amor significa disciplina. Amor significa corrección también. El padre que todo le da a su hijo cuanto pide y que no lo deja tener un poquito de necesidad y que cuando tiene malos comportamientos no lo corrige, no lo ama.
no lo ama. Por el contrario, lo está malogrando y cuando sea adulto va a carecer de muchas herramientas. Alguien sabio dijo alguna vez, los hijos tienen que crecer con un poquitito de hambre y con un poquitito de necesidad para que aprendan el valor de las cosas. Al hijo que todo se le da, no lo va a valorar. Y si el hijo crece sin disciplina, después va a ser un malcriado con el que ya no se sabe qué se va a hacer. ¿Qué hago con mi hijo, pastor? No, pues ya pasó la edad. Cuando tenía que haberlo corregido, no lo hizo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, Dios con Israel hizo exactamente lo mismo. A pesar de que fueron infieles y lo abandonaron, Él 40 años los mantuvo en el desierto. La Biblia dice exactamente qué día el maná dejó de caer. Cuando entraron a la tierra prometida y ellos ya podían tomar su propio alimento, automáticamente ese día el maná dejó de caer. El cuidado de Dios jamás faltó, porque Dios ama a su pueblo. Dios ama a su pueblo, pero tuvo que disciplinarlo también. Y si la disciplina iban a ser 70 años de esclavitud en Babilonia, entonces Dios, hermanos, tuvo que hacerlo. No solo tenemos que entender el amor y la soberanía, tenemos que entender el amor y la ira de Dios. Hay algunos que dicen, Dios es bueno, Dios es muy bueno y su trabajo es perdonarnos. ¿Usted cree que eso sea cierto? ¿Que Dios es muy bueno y su trabajo es perdonarnos? Esa es una frase. La frase dice, Dios es tan bueno y además su trabajo es perdonarnos. Eso no está en la Biblia. Esa frase la dijo una mujer que se llamó Catalina la Grande, que fue una emperatriz en Rusia por ahí del año 1700 y fue una mujer terrible, que cometió muchos excesos con tal de llegar al trono de Rusia. Ella dijo, Dios es muy bueno y su único trabajo es perdonarnos. Eso no es cierto. Dios también es ira. Así como Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor, así hay otros versículos que dicen otra cosa. Isaías capítulo 13, alguien lea el versículo 4. Dice Isaías, Jehová de los ejércitos que está pasando revista a sus tropas para la batalla. ¿Por qué un Dios de amor tenía que tener un ejército listo para la guerra? Allí mismo el versículo 6. Aullad, lloren, lamentense porque está cerca el día de Jehová y va a venir como asolamiento. Allí mismo el versículo 9. Dios va a raer la tierra de los pecadores. Aquí no se habla del amor de Dios, se habla de la ira de Dios. Y así como este versículo, hay muchos que hablan de la ira de Dios. Ahora, leas, hermanos, todo Apocalipsis y dígame si Dios no tiene ira. Y dígame si Dios no desata juicio tras juicio, tras juicio, tras juicio. Cuando Apocalipsis empieza, está Juan y está la multitud alabando a Dios y hay ángeles y seres vivientes y serafines y todo el ejército del cielo. Dice Juan, el que está sentado en el trono tiene un rollo en su mano y ese rollo está sellado con 7 sellos, pero no hubo nadie digno ni en el cielo ni en la tierra de tomar ese rollo, de romper sello por sello y abrir el libro para ver qué estaba escrito en él. Y Juan se pone a llorar. Y uno de los ancianos le dice, no llores, el cordero que fue sacrificado, él es digno de tomar el rollo y de romper sus 7 sellos. O sea, Cristo que murió en la cruz del Calvario, él es digno. Y el cordero se acerca y toma el rollo de la mano del que está sentado en el trono. Y cada vez que un sello se rompe, viene un juicio de parte de Dios. Y luego vienen las 7 trompetas de ira y las 7 copas de ira. Hermanos, la ira de Dios está en toda la Biblia, hermanos. En toda la Biblia. La ira de Dios, hermanos, es una reacción a la santidad de Dios. ¿Se acuerda que les dije la otra vez que Dios es perfectamente santo y no soporta ni tolera el pecado? Bueno, la ira que Dios tiene, hermanos, no es un enojo implacable, no es un arrebato ciego, no es un berrinche que hizo instantáneamente. La ira de Dios es el enojo acumulado por el pecado de la humanidad.
y la tiene que descargar. Muchos piensan erróneamente que uno es el Dios del Antiguo Testamento y otro es el Dios del Nuevo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento manda a arrasar pueblos. Hay varios pasajes donde Dios le dice a los capitanes: vayan contra tal pueblo, arrásenlo, mátenlos a todos, mujeres, niños, recién nacidos, hombres, animales, no dejen nada, quemen la ciudad. Y alguien diría: ¿ese no es el Dios de la Biblia? ¿No que Dios es amor? ¿No que Dios es paciente y tolerante? Hermanos, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Es cierto que en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo viene a mostrarnos y hablarnos del amor de Dios. Viene a decirnos: ama a tus enemigos, si alguien te pega en una mejilla, pon la otra mejilla. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Pero recuerden, hermanos, que también fue el Señor Jesucristo quien más habló acerca del infierno. Amor y la ira de Dios, hermanos, van de la mano. Y ya para terminar, hermanos, los voy a dejar con un pensamiento. ¿Saben ustedes dónde se manifestó en su máximo esplendor el amor de Dios? ¿Saben dónde? ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Cristo muriendo por los pecadores. Ahora les hago otra pregunta. ¿Ustedes saben dónde se manifestó en su máximo esplendor la ira de Dios? En la cruz también. ¿Se dan cuenta de eso, hermanos? ¿Sí se dan cuenta que en la cruz del Calvario se manifestó el amor de Dios en todo su esplendor? Que a través de Jesucristo Dios mostró todo su amor por su pueblo. Pero en la misma cruz Dios mostró toda su ira. Toda, completita, absolutamente. Dios no solo es amor, Dios es ira también. Dios no solo es amor, Dios es justicia también. Dios no solo es amor, Él es soberano también. Si a usted no se le conmueven las entrañas en pensar y decir: en la cruz del Calvario se derramó el amor de Dios, pero también se derramó la ira de Dios, hermanos, ¿usted no conoce a Dios? Ese Dios implacable derramó toda su ira sobre su Hijo en la cruz del Calvario, pero también ahí derramó todo su amor sobre su pueblo. De tal manera, hermanos, que Dios solamente puede amar al pecador por medio de Jesucristo. No hay otra opción posible. Y Dios solamente puede derramar su ira igual por medio de Jesucristo. Esto es algo, hermanos, que puede explotar la mente de cualquier teólogo. En la cruz se derramó en su máximo esplendor el amor de Dios, pero también en la cruz se derramó en su máximo esplendor la ira de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es posible en el mismo lugar amor e ira? Y no cualquier amor. Dice el apóstol Pablo: el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y no cualquier ira. Como dice Hebreos: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Yo le aseguro, hermanos, se los dije creo en el sermón pasado, nadie ha experimentado la ira de Dios en todo su esplendor. Nadie ha caído en las garras de ese Dios que dice Hebreos: horrenda cosa es caer en sus manos. Cristo sí lo hizo, hermanos. Cristo sí cayó en toda la ira del Padre Celestial. Y también, hermanos, le aseguro que nadie ha mostrado tanto amor como Dios lo mostró en la cruz del Calvario por su iglesia y por su pueblo. Nuestra vida es salva porque Él murió en la cruz del Calvario. Nuestra vida, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida porque Él murió en la cruz del Calvario. Pero lo que para nosotros es amor, gracia y misericordia, hermanos, para el Hijo de Dios fue el día más terrible que haya existido para Él. El día que cayó en el infierno de la ira de Dios. El día que cayó y que fue horrendo para Él caer en las manos
de un Dios vivo. Quédese con ese pensamiento, hermanos. El amor de Dios se manifestó en todo su esplendor en la cruz, pero la ira de Dios en ese mismo lugar también se manifestó en todo su esplendor. Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque nosotros no merecemos tu amor. Nosotros no merecemos tu gracia. Nosotros merecemos el infierno, porque somos seres humanos pecadores. Nuestra alma iba camino directo al infierno, pero por tu misericordia y por un amor que no merecemos, Señor, hoy nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias te damos, Padre Celestial, porque creemos por fe que es así. Pero también oramos, Señor, por todos aquellos cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida. Que si algún día va a estar escrito, oramos para que tu evangelio llegue, para que el amor que brotó de la cruz pueda llegar a sus vidas, Señor, y que no sea la ira. Te alabamos, Padre, te glorificamos y te exaltamos porque tú eres poderoso. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.